entonces? Ya la empecé según. A mí no me parece. Ya. Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo 1 nos tocó el tema de ruido industrial. La presente exposición será presentada por Delgado Hurtado Julio, Villanueva Ortega Francisco Javier, Villanueva Raya Marisol y yo, su servidora Granalda Cotamar. Bueno, pues como pequeña introducción tenemos que pues el ruido industrial es la incorporación de procesos industriales que es un fruto del avance tecnológico en numerosos ámbitos de la civilización moderna. Se ha convertido en una civilización ruidosa ya que tiene una industrialización que tiene una parte positiva para la sociedad, ya que ha dado empleo a numerosos ciudadanos, pero también presenta un aspecto negativo, pues estos trabajadores se están viendo afectados por los altos niveles de ruidos a los que están sometidos durante su jornada laboral. Como pequeña definición, tenemos que el ruido industrial pues es mucho más que una simple molestia, es una amenaza para la seguridad y la salud de todos los empleados que están expuestos a él, ya que es un riesgo laboral que también puede provocar aumento de errores, accidentes y disminución de productividad. Por todas estas razones, es importante tomar las medidas necesarias para reducir el impacto del ruido en sus empleados. El ruido se clasifica en tres puntos, que es el ruido continuo, ruido intermitente y ruido de impacto. ¿Qué los produce? Al ruido continuo nos dice que se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de observación, que vendría siendo a lo largo de la jornada del trabajo. Como ejemplo tenemos el ruido de un motor eléctrico, que la amplitud de la señal, aunque no sea constante, siempre mantiene unos valores que no llegan a nunca a ser cero o muy cercanos a cero. Por decirlo de alguna forma, la señal no tiene un valor constante, pero sí un valor medio. En el ruido intermitente nos dice que es en el que se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. En este ejemplo tenemos el accionar de un taladro. Y por último tenemos el ruido de impacto, que se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, tenemos el arranque de los compresores, el impacto de carros, el cierre o apertura de una puerta. Las causas por el ruido industrial, la principal son el ruido que emite la maquinaria que se encuentra dentro de una empresa. Los ruidos pueden variar dependiendo de la funcionalidad dentro de la misma empresa. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que puede haber una maquinaria que emita un sonido demasiado alto o demasiado bajo. Esto también, una de las causas que también puede pasar dentro de la empresa es que dentro de la misma empresa hay una explosión y esto afecta a las personas que trabajan alrededor de esta. El órgano principal dañado es el oído. A corto plazo puede ocasionar pérdidas auditivas causadas por el ruido excesivo. Una de las principales afectaciones es el trauma acústico. A largo plazo puede ocasionar sordera permanente, que es la exposición excesiva o repetitiva. Esto se le llama sordera profesional. Esto es cuando, por ejemplo, como lo dije anteriormente, está expuesta demasiado tiempo a este tipo de ruido sin tener alguna protección. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los instrumentos de medición del ruido.
que tenemos lo que es el sonómetro y el dosímetro, que nos dice que un sonómetro, pues es un aparato. Sí, es un aparato electrónico capaz de medir el nivel de ruido y la presión sonora en un determinado ambiente, es decir, pues en este caso nuestro ambiente sería pues la industria, ¿no? O el ambiente laboral, que nos dice además que los ruidos se miden en decibelios y estos pues estos sonómetros más bien se encargan de detectar los niveles de sonido y permiten medir la contaminación acústica en pues lo que como ya lo mencionamos en los ambientes laborales, ¿no? ¿Cómo es que funciona un dosímetro o cómo es el funcionamiento de estos? Pues los sonómetros más bien son los que disponen de un micrófono en la parte superior con una pequeña membrana, que esta es la que vibra con más fuerza según la intensidad del sonido. Es decir, que esta es provocado por las ondas sonoras que entran a través de ellas. Es decir, pues ahí como podemos observar en la imagen del sonómetro, el pequeño como microfonito que está ahí es el que recibe las ondas sonoras del ruido y es el que detecta la intensidad o la contaminación que hay en el ambiente. Tenemos lo que es también el dosímetro, que nos dice que un dosímetro pues igual es el mismo aparato que nos muestra el nivel de contaminación que hay en el ambiente, ¿no? Y pues la otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que son las medidas de control pues que se puedan hacer, ¿no? Para evitar la contaminación del ruido, que nos menciona una variedad de medidas de control que nos dice que podemos realizar otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido, es decir, pues cambiar la metodología de la realización del trabajo, ¿no? Pues para no generar tanto ruido. Nos menciona que también podemos hacer la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel de ruido posible, es decir, cambiar el equipo por algún equipo menos ruidoso. Nos menciona lo que es la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo, la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores buenas prácticas en el uso de los equipos de trabajo que lleven a reducir el máximo de su exposición al ruido. Es decir, pues enseñar o dar como una pequeña capacitación a los operarios para que realicen las actividades de manera adecuada y pues así eviten estar mucho tiempo expuestos al ruido. Otras de las medidas pues que se pueden hacer es la reducción técnica del ruido a través, pues como nos lo menciona, a través del aislamiento, es decir, aislar las áreas donde sabemos que se presenta una gran cantidad de ruido que pueda contaminar o perjudicar la salud de los operarios. También realizar programas de mantenimiento de los equipos de trabajo, lo que es la reducción del ruido mediante la organización del trabajo, pues limitando tanto la duración e intensidad de la exposición como una ordenación adecuada del tiempo. Pues aquí el ruido influye en muchos factores, ya que para causar un daño auditivo, pues se requiere de dos factores, que es el nivel del ruido, que nos menciona como la contaminación o las ondas sonoras que se presentan, y pues el tiempo de exposición. Es decir, si sabemos que hay una contaminación en el ambiente y permanecemos mucho tiempo en él, pues esto puede causar daños en nuestra salud, pues más específicamente pues en los oídos, ¿no? Porque estamos hablando del ruido. Algunas de las medidas que se tienen que hacer, o más bien los efectos que produce el ruido en el cuerpo, pues como bien sabemos, es conocido que el ruido puede producir diversos efectos, ya sean nerviosos
o la falta de concentración, ya que algunos pues no logran concentrarse de manera adecuada para realizar el trabajo si están expuestos a una gran cantidad de ruido. El más importante que conocemos el de la sordera profesional. Es como les mencionaba, que pues causa un problema en nuestros oídos, ¿no? Si al momento de que estamos demasiado expuestos a este tipo de contaminaciones acústicas. Y pues eso serán algunas medidas de control, ¿no? Usar el equipo de protección personal, usar los tapones contra el ruido y pues evitar ese tipo de acciones, ¿no? Permanecer mucho tiempo en lugares donde sabemos que habitan pues la contaminación. Otro punto tenemos lo que son los límites permisivos. Bueno, este documento pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación, precisa ya que era utilizada para las zonas industrial y comercial. Esto nos indica lo que es el límite máximo permisible, que es de 68 decibeles entre lo que son las 6 a las 22 horas y de 65 decibeles de las 22 horas a 6 horas. O sea que cada cierto tiempo cambia pues el límite permisible, ya que puede que genere más, digamos, más daño entre diferentes horas en la industria. La norma oficial mexicana, bueno, la norma oficial mexicana es la NOM-011-STPS-2001. Bueno, estas son las condiciones de seguridad e higiene en los que dan los centros de trabajo donde se publicó en la fecha del 6 de julio de 1994 en el mismo diario, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido. Esta tiene como objetivo, digamos, establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde, digamos, que tenga diferentes características, niveles y el tiempo de acción. Además, que sea capaz de atender de los trabajadores, ya que los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de explosión por jornada de trabajo, su correlación y también la implementación de un programa hacia la conservación de la audición. El equipo de protección personal. Bueno, ¿qué son los equipos de protección auditiva? Los equipos de producción auditiva son dispositivos que sirven para reducir, digamos, el nivel de presión acústica en los conductos auditivos a fin de no producir daño en el individuo expuesto. Como ven, aquí tenemos tres imágenes. La primera son tapones, la segunda son auriculares y la tercera tenemos tapones con arco. En estas versiones pues se pueden diferenciar en dos tipos, lo que son los protectores auditivos externos, como las orejeras y los cascos, y los protectores auditivos internos, como lo muestran las imágenes de los tapones. Las orejeras pues cubren completamente las orejas y además se adaptan por medio de almohadillas. Estas son, digamos, para que tengan más claro, pues es la segunda imagen. Y los tapones pues son protectores que se introducen en el canal auditivo o en la misma cavidad de la oreja. Estos son destinados a bloquear lo que es la entrada del ruido, y además pues, se pueden ser graves y también pues, se pueden reutilizar. Bueno, y como una pequeña conclusión, pues sabemos que el ruido industrial puede presentarse de forma continua, sin embargo, en muchos casos pues pasa desapercibido, pero se presenta, como bien podemos saber, en el ruido que hacen los motores o maquinaria, en la forma de impacto, es decir, que estén impactando martillos o piezas muy grandes y que genere ruido.
o prensas. Además, sabemos que el ruido en la industria es el riesgo laboral más frecuente y sus efectos hacen aparición gradualmente, haciendo que se perciba como algo propio del puesto de trabajo y del envejecimiento del trabajador. Como un dato ahí, pues que agregaremos, serían como el nivel de potencia más bien e intensidad del ruido, que se mide en decibelios en función de su intensidad, que lo podemos clasificar en 4 partes, que nos menciona que de 0 a 20 decibelios, pues nos encontramos en el umbral, ¿no?, de audición humano, como que pues lo más bajo. De 20 a 50 decibelios, pues ya puede desarrollarse una comunicación fácilmente, es decir, que de 20 a 50 decibelios, pues es cuando los operarios o las personas, ¿no?, pues están interactuando una conversación normal. De 50 a 80 decibelios, pues la comunicación es posible, pero con dificultades. Es decir, que es cuando pues ya el ruido ya no pasa desapercibido, pues ya se siente en el ambiente y ya es molesto en ocasiones para algunos operarios. Y tenemos el cuarto y el último, que es el más alto, ¿no?, que está entre los 80 y los 110 decibelios, que pues se sitúa el valor límite donde se puede soportar en una jornada laboral, aunque pues nos menciona que deberían tomarse medidas para reducirlo. Es decir, este último pues es el límite, ¿no?, lo que podemos trabajar de 80 a 110 decibelios, ya es el límite que tenemos para soportar una cantidad de ruido en pues lo que será nuestra jornada laboral. Y pues eso será todo de nuestra parte y pues muchas gracias por su atención.